Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 33 de Lecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a este episodio. Un episodio un tanto distinto porque ya con este episodio mejor, terminamos el estudio del Evangelio según San Marcos. Dwight, ¿cómo va todo? Perfectamente, John. Gracias a Dios, todo está a pedir de boca. Un nuevo inicio. Terminamos el año, pero continuamos con el aprendizaje. Siempre en aprendizaje. La conversación de hoy va a girar en torno a todo el Evangelio de Marcos. Nosotros estamos grabando este episodio el último sábado del año 2020, pero nuestros oyentes lo van a escuchar el primer sábado o el primer viernes, seguramente, o el primer sábado del año 2021. Entonces estamos en este momento de bisagra. En lo personal muy contento porque ha pasado más de 6 meses, Dwight, de estar conversando sobre Marcos y hemos aprendido mucho. ¿Cómo usted ha visto este episodio, este estudio que hemos hecho? Muy enriquecedor. Creo que uno de los deleites que hay en la vida es el de pensar en algo por un tiempo prolongado. Y hemos tenido esta experiencia maravillosa de estar pensando en el Evangelio según Marcos todo este semestre y la verdad es muy delicioso, es enriquecedor. 16 capítulos tiene el Evangelio según San Marcos y nosotros, por la gracia de Dios, debemos decirlo, hemos tenido 32 episodios sobre este Evangelio. En cada uno de esos episodios hemos estado conversando sobre capítulo tras capítulo, tomando las lecciones bíblicas y también motivándonos a tomar elecciones para la vida. Y ha sido, Dubái, un trabajo muy interesante. De manera que le propongo que conversemos, hagamos un resumen de lo que ha sido el estudio de este Evangelio. Y bueno, no sé si hoy habrá una sola lección y una sola elección. Me temo que no, porque todo el Evangelio es rico y todo el Evangelio está lleno de verdades que nos cambian la vida. Hoy no tendremos lectura, ¿no? Generalmente comenzamos nuestra conversación leyendo el episodio que vamos a leer, pero hoy tendríamos que leer todo el capítulo, de manera que no lo podemos hacer porque se nos va el tiempo. Pero, Dubait, ¿cómo le parece a usted comenzar esta conversación? ¿Por el principio? Sí, empecemos por el principio. La verdad, aunque no transmitimos la lectura del Evangelio, sí que habíamos propuesto hace 8 días que leyéramos ese libro por entero y pues mal hubiera estado por parte nuestra el proponer algo que no hiciéramos. Así que un primer ejercicio que se ha hecho durante esta semana es el de leer el Evangelio según Marcos. Y el inicio coincide un poco con el final. El inicio me parece muy interesante de que se nos declara quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Entonces, es una, no es un secreto, no hay un secreto en que el tema es, oye, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios y el final va a tener una buena parte de esos mismos términos. Hablando de la identidad, a lo largo de este Evangelio encontramos precisamente ese tema que es paralelo y que es muy importante. Mencionemos que el Evangelio de Marcos fue escrito precisamente por Marcos, pero fue dictado por Pedro, o la tradición eh, está de acuerdo en que Pedro fue la fuente original de ese Evangelio. Y en ese sentido, todo el Evangelio tiene una carga en mostrar quién es Jesús. A esos lectores, hay que decirlo, a los lectores griegos que estaban en Roma, ¿no? Unos lectores que conocían un poco la predicación de Pedro, pero también que necesitaban tener en orden, o no tanto en orden, porque Marcos no lo hace, digamos que el objetivo de Marcos no es el tiempo cronológico, sino los hechos que demuestran que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí la identidad es un elemento muy importante, tal como usted lo menciona,
vamos a encontrar un pasaje muy importante más adelante, cuando Pedro dice tú eres el Cristo, eh, y sobre eso se genera toda una verdad profunda, y luego hacia el final del Evangelio vamos a encontrar la acusación por la cual Jesús es crucificado, ¿no? Tú eres el rey de los judíos, y vuelve y gira todo en torno a quién es Jesús. Y cierro esta intervención mencionando y recordando lo que el centurión romano dijo frente a la cruz. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, ese elemento está durante todo el Evangelio y es un elemento transversal. Y yo quisiera aquí dejar una pregunta a Dubái, y es, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Cierto? Porque si leímos un Evangelio que nos habla sobre la identidad, y sobre esa identidad versan muchas cosas, también sería bueno preguntarnos a nosotros, a modo de elección, para mí, ¿quién es Jesús? ¿No? Entonces, ese elemento, como primer elemento, mencionémoslo, el tema de la identidad de Jesús como tema transversal. ¿Hay otros temas, Dwight? ¿Usted qué nos puede contar? Pues yo creo que tenemos es un descubrir de quién es Jesús y lo hacemos como desde diferentes aproximaciones. Una de ellas es la aproximación geográfica, en donde vemos un Jesús que inicia primero en el lugar donde es bautizado, que es bautizado por Juan, que allí es revelado que es el Hijo del Dios viviente, donde sale la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces, ese es el inicio. Pero luego Jesús como que en este desarrollo geográfico, pues primero empieza por Galilea, que luego su ministerio está cercano a la sinagoga, porque los públicos son relativamente pequeños. Luego los públicos van creciendo y los espacios se van trasladando. Él necesita un entorno en donde pueda hablar a las multitudes y lo busca cerca del mar. Y allí es el nuevo lugar geográfico en donde le encontramos, en el mar de Galilea, allí con un número creciente de discípulos, un número creciente de colaboradores, que inicia con 4, luego 12, y así va creciendo según las necesidades. Ese entorno natural va cobrando más relevancia que la propia sinagoga, se va desplazando hacia lugares incluso extranjeros, según vaya ocurriendo la relación con los diferentes oyentes. Y pues finalmente su entrada hacia Jerusalén para la última parte, que es súper importante en todo lo que significa el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llama la atención cómo Jesús entonces desarrolla su ministerio que está marcado por dos acciones particulares. La una es enseñar, y la otra es demostrar por medio del poder de Dios que Él precisamente es el Hijo de Dios, ¿no? Con milagros, con Sí. eh, eh, obras portentosas, por ejemplo, las sanidades, la liberación de demonios, que aquí en Marcos es una constante, y también la multiplicación de la alimentación a las multitudes, por ejemplo, hechos portentosos que tienen que ver precisamente con dejar muy claro quién es Él. Entonces también hay ese elemento que llama la atención. Es que también tendremos la participación de unos invitados que tenemos para comentarnos acerca de las lecciones y elecciones que nos deja el Evangelio según Marcos. Y yo le propongo que también tengamos eso presente y que las vayamos publicando, las vayamos compartiendo. Como este episodio es un episodio de cierre, entonces invitamos a algunos de nuestros oyentes asiduos a que compartieran con nosotros alguna reflexión. Y creo que es el momento oportuno para escuchar la primera de ellas, que la hizo nuestro hermano Eduardo Forero, pastor de nuestra iglesia, maestro, de quien hemos aprendido mucho y de quien enviamos un saludo y agradecemos
por enviarnos esta participación. Entonces, escuchémoslo y a continuación conversamos. Dios los bendiga. Me han invitado a comentar qué lección deja el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, que es el más corto, justamente se destaca por esa velocidad, por llamarlo de alguna manera, con que narra las enseñanzas, milagros de Jesús, su muerte, su resurrección. Marcos, de quien se tiene como el evangelio más antiguo, comienza hablando de Jesucristo, su ministerio desde el bautismo. Y uno puede pasar por todos los capítulos y se destacan fundamentalmente los hechos milagrosos, las sanidades, las liberaciones, lo que Jesús hizo para mostrar su ministerio, más que mostrar, ejecutar su ministerio aquí en la tierra. Entonces, esa capacidad del escritor de este evangelio nos deja una sensación de un Cristo que actúa, de un Cristo que se mueve en favor del ser humano. Se ha dicho que Marcos presenta a Jesucristo como el siervo. Y creo que esa lección para nosotros es importante. Así como Jesucristo actuó, así como Jesucristo sanó, así como Jesucristo enseñó, nosotros hoy día estamos llamados a servir. Y vea que al final del Evangelio, en el capítulo 16, hay esa orden: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero nos advierte que el que crea será, y se bautice será el que será salvo. Entonces nosotros podemos tener claro por este Evangelio que servir a Jesucristo es lo mejor, estar a su servicio es lo mejor, pero que el resultado no depende de nosotros, sino depende de la obra de Dios, obviamente, y de que cada uno crea y tome decisiones respecto a lo que se le predica. Y el mandato es ir por todo el mundo, a toda criatura, no solo a unos pocos, sino a todo el mundo. Entonces, que tengamos claro: acción, predicación concreta, con un ritmo importante, que el que crea y se bautice será salvo. Que Dios los bendiga. Bueno, agradecemos a nuestro hermano Eduardo por este comentario muy interesante. Él menciona algo y es el tema de la acción, Dwight. Le quiero contar que esta semana estuve hablando con alguien que me decía que la metáfora sobre la película que yo tanto mencioné le quedó en la memoria, porque a lo largo de muchos capítulos yo decía que esto parecía una película de acción, con movimientos de cámara muy rápidos. Y sí, ¿no? Este evangelio es muy veloz, pasan muchas cosas, a toda hora está sucediendo algo. Y esa acción nos la recordaba el hermano Eduardo. ¿Cómo le parece, Dubái, a usted ese elemento de la acción presente en todo el evangelio? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un evangelio vertiginoso, siempre en movimiento, con mucho público, un público cada vez mayor, una incorporación de miembros del equipo, del staff, dirían ahora, porque pues usted nos hablaba del storytelling, nos hablaba de como también todas esas diferentes cámaras que aparecían en escena y pues requirió cada vez más personajes. Al principio él había iniciado con solo 4 discípulos, con Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, y ellos fueron los con los que se vino iniciando el ministerio, pero luego incorporaron muchos más porque el público era creciente. Y
la gente que acudía también iba cada vez siendo más personas. Entonces eso nos dio también todo el movimiento, nos marcó el movimiento, nos marcó los escenarios en donde tuvimos que estarnos, a donde nos tuvimos que estar moviendo. Hablando de esa acción, y usted habló de storytelling ahorita, a mí me llama mucho la atención, Dwight, el elemento de la narración, porque Marcos es muy buen narrador. Además de que presenta todo muy rápido, narra las historias con ciertos elementos literarios. En lo personal, y sería bueno que usted nos contara cuál historia de Marcos le llama más la atención, yo debo decir que en lo personal, una historia que me ha marcado es Marcos 5, entre el versículo 21 y el versículo 43. El tema es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. A mí esa historia siempre me ha llamado muchísimo la atención. Recuerdo ahorita que tuve la oportunidad alguna vez de escribir un trabajo cuando estaba estudiando, aún en la universidad, en el pregrado, escribí un trabajo académico sobre este pasaje, analizando un poco el rol de la mujer en el contexto bíblico a partir de lo que sucedió aquí. Todo lo que la mujer tiene que pasar para tocar el manto de Jesús. Pero para volver al tema de la literatura, son dos historias truncadas una con la otra, dos historias que están directamente relacionadas. Una historia en donde la mujer va y toca a Jesús, y luego una historia donde Jesús va y le habla a una niña que ha fallecido, y obviamente la niña vive, obviamente la mujer es sana, y unos elementos literarios muy interesantes. Hay elementos de vasos comunicantes, elementos donde la acción va en crecimiento, llega a un punto, pero surge una nueva historia. Me llama mucho la atención esas características literarias de Marcos, característica que también está, está más adelante, cuando Marcos nos cuenta Jesús ante el concilio, y Jesús ante Pilato, como Pedro está desde una esquina mirando todo lo que sucede. Jesús está en el segundo piso de la vivienda, Pedro está en el primer piso. Marcos nos dice, ahí está Pedro, lo deja ahí, luego va y nos cuenta lo que pasa en el segundo piso, y luego baja y nos cuenta lo que pasa en el primer piso, y Pedro está negando a Jesús. Son unas historias llenas de acción, y a mí eso me parece muy llamativo de Marcos. Yo me quedo con eso. No sé, Dubái, si usted tenga alguna historia que le guste mucho de este evangelio. Sí tengo, por ejemplo, en mente ese acto de la mujer que sirvió a Jesús con ese perfume costosísimo, porque pues ocurre que aquí me parece que destacan en el libro esos hechos sencillos de gente de origen muy humilde, en muchos casos, que triunfó por sobre aquellos que estaban como los llamados a ser de mejor resultado, de mejor desempeño, pero no es así, porque pues delante del Señor pues cobra valor esa expresión que Él dice. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y entonces me acuerdo de esa mujer agradecida que un día se aproxima a donde está Jesús reclinado comiendo, porque reclinarse era la forma, el gesto que usaban cuando iban a una comida, y ella irrumpe en la casa y había razonado, había preparado un perfume de un valor increíblemente alto, un valor, aquí hicimos la conversión en dinero, es el dinero correspondiente, equivalente al trabajo por todo un año, ¿sí? Un perfume que muy pocos pueden permitirse comprar, pero esta mujer había comprado, importado desde muy lejos. Se dice que desde la India pudo haber sido traído ese nardo puro, y entonces haber cogido ese perfume y dice, yo esto lo tengo para mi Señor, y haberlo preparado y vertido al maestro. Y entonces esa reacción de mi Señor también al decirlo, déjenla, porque empezaron a criticar ese hecho, a criticar que hubiera habido este desperdicio, tanto dinero utilizado, esto se hubiera podido usar para los pobres.
dice, no, esto ha sido preparación para mi sepultura y a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Entonces, ese gesto de esta mujer sencilla, contrastante con los gestos de desprecio y de desdén y de envidia de los que, aunque supieran quién era Jesús, no estaban dispuestos a confesarlo por envidia, por razones políticas, por vergüenza, pero esta mujer sencilla sí fue. Entonces esta es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, que me conmueven y que quisiera imitar en relación con el reconocimiento de quién es este grandísimo maestro, este hijo de Dios que se nos ha manifestado de esta manera tan humilde, tan sencilla, que está entre nosotros, que está ahí como uno más, siendo que no es uno más, que es Él, el único, y sin embargo está aquí con nosotros. Entonces, el verlo a Él y el ver esa actitud de ella me marca. Qué bonito, Bay. Usted hablaba de gente humilde y yo pensaba precisamente que el Evangelio de Marcos tiene esa constante de gente que va a escuchar a Jesús a la orilla del mar, ¿no? Gente que va y lo escucha durante 3 días en alguna ocasión y Jesús tiene misericordia y dice, hay que darles de comer, ¿no? Ese Jesús que está siempre dispuesto a ofrecer algo, no solamente milagros, no solamente predicación, sino también ofrecer cosas para la vida. Y ese Jesús que también mencionaba el hermano Eduardo en su aporte, ese Jesús que además de estar rodeado de acción, está rodeado de servicio. Y es que a lo largo de todo este evangelio hemos mencionado en muchas ocasiones que Jesús es presentado como el rey hecho siervo, ese rey que siempre está en disposición de servir a los demás, ¿no? Y de servir a los demás que son humildes. Y qué bueno, me uno a sus palabras en tener ese sentido de servicio y ese sentido también de ayudar a los humildes y de ser humilde en la medida en que se ayuda. Porque Jesús nunca lo vemos en este evangelio encarando un rol de que yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Al contrario, hasta con sus más fieros opositores, Jesús siempre fue el rey hecho siervo. Y hablando de opositores, Dubait, otro elemento que también surgió en este evangelio fue sus interesantes conversaciones con los fariseos y con los escribas. No sé si usted recuerda alguna, sobre todo al principio del evangelio, encontramos bastantes conversaciones con Jesús y encontramos bastantes conversaciones de Jesús con escribas y fariseos, también con los saduceos, poniendo en tela de juicio tanto lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba y también lo que hacían sus discípulos. No sé si usted recuerda algún pasaje de esta confrontación que encontramos en este evangelio. Bueno, son numerosos y desde el principio se manifestaron, desde que estaba iniciando su ministerio en la sinagoga, pues empieza ya la confrontación, ¿sí? Pero que sí es creciente y que pues va generando nuevos matices, incluso de que empezaron a rayar en el absurdo, en a acusar como que de esto era hecho más bien por el demonio. Y Jesús ahí también les habló en consecuencia, porque esa fue una de las características que observamos de Jesús. Él respondió en consecuencia. A quienes se aproximaron a él buscando como el leproso, diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él entonces en ese mismo lenguaje como que le responde, se mueve a misericordia. Pero cuando estos hombres le acusaron de que lo que hacía lo hacía porque estaba por el príncipe de los demonios, pues Jesús también fue muy, muy drástico y les respondió en consecuencia, diciendo que esto no era perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ese momento fue especialmente álgido. En cada conversación de Jesús con esos opositores
queda claro efectivamente el poder de Jesús también en sus palabras, ¿no? Como él en muchas ocasiones toma el mismo o una verdad y la transforma dándole un nuevo sentido. Y estoy hablando precisamente de esas acusaciones en torno a la ley que encontramos al principio de Marcos, donde le decían, ustedes no están cumpliendo la ley. Entonces Jesús le dice, espérame un momentico, pongamos las cosas en blanco y negro aquí. Entonces da unas puntadas muy interesantes en torno a lo que es la interpretación de la escritura y cómo bajo el reino de Dios hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Y me parece ese elemento interesante. Interesante también encuentro que aunque los fariseos y los saduceos y los escribas siempre estuvieron en oposición al ministerio de Jesús y criticando todo lo que hicieron, fueron los sumos sacerdotes, al final allá en Jerusalén, los que lo condenaron, bueno, los que lo juzgaron, lo condenaron y lo entregaron a Pilato. Y eso me parece interesante. Yo antes, y aquí es a modo de infidencia, pensaba que ellos habían tenido, digo ellos, los escribas y los fariseos, los saduceos, habían tenido incidencia directa en la condena y en el juicio. Y aquí aprendí que no, que fueron principalmente los sacerdotes, los principales de los sacerdotes, los que tomaron a Jesús, acusándolo de algo que era verdad, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no quiero llegar al final porque todavía tenemos un momento más para hablar de Jesús y su relación con los extranjeros. Hay allí, encontramos en Marcos, unos pasajes muy interesantes de esa relación de Jesús con los que no son judíos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la alimentación de los 4.000. Esta alimentación fue en tierras extranjeras, también muy interesante. Y encontramos que Jesús tiene todo un viaje por tierras extranjeras, y allí tiene un encuentro, por ejemplo, con la mujer sirofenicia. Y yo sé, Dubái, que usted tiene en su radar otros pasajes, y quisiera yo preguntarle cómo ve usted o qué podemos aprender también de este Jesús que tiene contacto con los extranjeros. Empezaré por el final. En el final hay una confesión que hace un centurión romano, obviamente un extranjero, en donde hace la declaración que a lo largo del libro solamente le escuchamos a los demonios, ¿sí? Los demonios intentaban declarar quién era Jesús, y Jesús les mandaba callar. Decía, ay, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús les mandaba, les ordenaba que hiciesen silencio. Eso lo declaraban los demonios. Y lo vimos también en la declaración de uno de sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al final lo declara este hombre extranjero, este centurión. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, que vio cómo Jesús moría y cómo Jesús entregaba todo, y cómo el velo del templo había sido rasgado y venía alguien, un emisario, a contar el hecho. Entonces ese es uno de los extranjeros que podría mencionar. Igualmente, pues está el caso de esta mujer sirofenicia, ¿sí? Y pues esos son casos relevantes de personas extranjeras que estuvieron con alguna relación respecto de Jesús. A Jesús le tocó en cierto momento ir a las regiones hacia Tiro y Sidón, que no eran regiones israelitas, y allí hizo sanidad. Él hizo una multiplicación de los panes en esas tierras extranjeras, como usted nos señaló hace unos minutos, y otra multiplicación de los panes que se registra en este libro, pero esa sí fue en tierras judías, en tierras locales, respecto de la nacionalidad de Jesús. Entonces, esos son como algunos de los eventos que recuerdo respecto de los extranjeros y del Señor Jesús. Que también con ellos tiene un sentido de servicio, ¿no? También encontramos a Jesús sirviéndole a los extranjeros,
El caso de la mujer sirofenicia pues es muy llamativo, muy impactante por la conversación misma, pero también es muy impactante por la admiración que despierta la fe de la mujer. Y qué bueno que pudiéramos tener esa fe cuando nos acercamos a Jesús. Debemos decir, Dubái, no sé si usted qué opina sobre esto, que el Evangelio de Marcos está más o presenta más acción que enseñanzas de Jesús. Digo, que uno ve a Jesús moviéndose, haciendo milagros, conversando con las personas, y encontramos aquí la parábola del sembrador. Es una parábola que recuerdo muy bien ese episodio de lecciones en donde pudimos aprender cosas muy importantes acerca de cómo la palabra de Dios llega al corazón y cómo da fruto, ¿no? Entonces, también hablando un poco acerca de las parábolas en Marcos, son pocas, no hay otros evangelios que tienen mayor número de parábolas, pero aquí son muy discientes. Encontramos la parábola del sembrador y encontramos la parábola del crecimiento de la semilla. No sé si usted recuerda otra parábola en Marcos. Una que entendieron los fariseos que les declaraba justamente a ellos respecto de los labradores malvados. ¿Sí? Ocurre que con las parábolas, pues primero estaba profetizado que Jesús hablase en parábolas. Él iba a hablar en parábolas. Los profetas lo habían anticipado. Y Jesús decía, bueno, esto a la gente, al público general, pues les hablo en parábolas, pero a ustedes les hablo claramente. Sin embargo, pues era un poco paradójico que Jesús tuvo que recriminar a sus discípulos, lo hizo diciendo, pero ustedes tampoco entienden estas parábolas. Entonces, ese juego de decir que ni dentro ni fuera a veces se entendía el mensaje, ¿sí? Estas parábolas fueron unas ayudas didácticas estelares, a veces con las cosas hechas así, en lo práctico. Cuando Jesús maldijo la higuera estéril, pues era una ayuda didáctica latente, evidente, vista ahí en las hojas que habían sido maldichas o malditas. Y pues me acuerdo de esas diferentes situaciones en las que Jesús ayudaba con sus recursos didácticos impresionantes, pero respecto de su pregunta puntual, respecto de las diferentes parábolas, esta que la entendieron enseguida, la de los labradores malvados, porque los fariseos y los contradictores de Jesús sí que se vieron reflejados en ella, los hombres que habían sido matadores, asesinos, que habían maltratado, ultrajado a todos los que Dios había mandado con su mensaje, y que finalmente al Hijo no solamente habían ultrajado, sino que le habían quitado la vida. Y ellos enseguida entendieron que se trataba de ellos esa enseñanza. Sí, hablando precisamente de las palabras de Jesús, otro elemento importante en Marcos es el poder que tiene Jesús y que demuestra en sus palabras. Y eso lo vi y lo recuerdo ahora mismo en el pasaje que usted acaba de mencionar, el de la higuera, y también en el pasaje donde Jesús va a preparar, va a entrar a Jerusalén primero. Jesús les dice, van a encontrar un pollino amarrado en esta forma, ellos van y lo encuentran, tal cual como Jesús lo ha dicho. Luego Jesús les dice, vayan a Jerusalén porque vamos a celebrar la cena, van a encontrar así, ellos van y eso sucede tal cual como Jesús lo había dicho. Y luego Jesús les dice, yo voy a ser entregado a muerte, pero nos encontraremos en Galilea, donde comenzó todo, y efectivamente las palabras de Jesús se cumplen con la resurrección. También a lo largo de Marcos vemos a Jesús actuando con poder, actuando a favor de las personas, pero también su poder se manifiesta por sus palabras, porque todo lo que Jesús dice se cumple. Y qué bueno poner nuestra fe en las palabras de Jesús, qué bueno poner nuestra fe en alguien que cumple sus promesas. Dubái, le quiero contar que
también tenemos un audio de otro oyente, ya llegando al final de este episodio, que le invito a que escuchemos. En esta ocasión, nuestro hermano Carlos Fernando Pineda nos comparte un saludo y también una reflexión sobre el Evangelio de Marcos. ¿Qué tal si lo escuchamos en este momento? Perfecto, escuchémoslo. Dios los bendiga. Para mí ha sido una gran bendición de Dios poder escuchar los podcasts de lecciones con el estudio del Evangelio según Marcos. Esto me ha dejado lecciones y elecciones para mi vida muy importantes. Aunque es un libro corto en su contenido, está saturado de acción, es concreto y nos lleva a ver a Jesucristo como ese hombre que vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. El hecho de que sea un libro escrito para los gentiles lo hace muy sencillo en su lectura, pero dinámico en su entendimiento. Uno de los capítulos que más recuerdo es el juicio de Jesucristo, ese juicio amañado dentro de la casa, y cómo Él con frente en alto dice: sí, yo soy el Hijo de Dios, y todas las consecuencias que esto trajo. Pero también afuera, el otro juicio, el de Pedro, negando conocer a Jesús. Ese capítulo en especial me llevó a tener una elección en mi vida, y es que siempre debo reconocer a Jesucristo delante de quien sea, que sepan que yo soy su hijo, sin importar las consecuencias que esto traiga. Dios los bendiga. Espero que sigan haciendo estos programas. Para mí ha sido de gran edificación y cada vez que termino de escuchar podcast, siento que el Señor ha hablado a mi corazón. Dios los bendiga. Bueno, agradecemos muy especialmente y le enviamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Carlos Fernando Pineda, quien siempre está allí atento a escucharnos y es un fiel oyente de elecciones. Después hemos tenido también la oportunidad de conversar sobre otros episodios y muchísimas gracias. Él nos habla de un evangelio lleno de acción, de un evangelio que transforma la vida. Y yo debo decir, Dwight, que a lo largo de estos capítulos hemos encontrado confrontada nuestra vida, ¿no? Cuando los hacemos también hemos encontrado que las lecciones y las elecciones, más que para un programa, digamos que de podcast, han sido para nuestra vida, ¿no? Siempre Dios nos habla primero a nosotros y nos da grandes lecciones que nos invitan a transformar nuestra vida por el poder de la palabra, y esperamos que eso también haya sido de beneficio para nuestros oyentes. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, hemos tenido también la oportunidad de estar en los zapatos de los diferentes personajes. Entonces, recuerdo cómo los discípulos tuvieron la inquietud de respecto del reino, quién iba a ir primero. Y eso fue una discusión, yo creo que de varios días, de varios eventos, cuando Jesús fue transfigurado al regreso, como se empezó a cocinar ese mensaje, esa discusión de que si estos discípulos iban a ser los primeros o aquellos otros. No sé si eso ocurrió por el hecho de que mientras que unos discípulos habían estado atestiguando, eh, pues, bueno, ellos no lo sabían, no sabían que Jesús había estado delante de Pedro, Jacobo y Juan en el monte transfigurándose y hablando con Elías y con Moisés, porque Jesús les había dicho que no lo comunicasen. No sé si ellos cumplirían ese mandato o finalmente sí se los comunicaron, y cuando contrastaron con los discípulos que habían quedado no en el monte sino con la gente y ver que no habían podido sacar un demonio, entonces no sé si esa haya sido la razón por la cual ellos empezaron a discutir quién era más importante, quién era primero. Y Jesús tuvo que en repetidas ocasiones, por lo menos dos, decirles: no, esto no va de quién es primero, esto no va por ahí. Si mírenme, yo soy el primero y estoy sirviendo, pues ¿qué es lo que tienen que hacer los otros? Esto no se trata de ser el primero. Entonces, esa oportunidad de haber participado con esos discípulos, de esas preguntas importantes,
saber que lo más esencial en lo que es este reino es saber que si el primero sirvió como sirvió, pues los otros, ¿qué tendremos que hacer? ¿Sí? Entonces, esa es una de las preguntas que me quedan allí para lo práctico, para lo tangible, para el día a día, para la vida. Entonces, esas son las lecciones que esto nos deja, nos confronta, nos dice esta vida tuya, cómo tú la ves, cómo te percibes tú dentro de lo que eres respecto del reino, respecto de Dios, respecto de la sociedad en la que estás, ¿sí? Y bueno, también tuvimos la oportunidad de estar un poco en los zapatos de diferentes personajes. Mientras que usted lo mencionaba, Dubái, yo pensaba que han sido 32 episodios de lecciones con 32 lecciones para nuestra vida y que en cada una de ellas Dios nos ha motivado para generar cambios. Y qué bueno que la palabra de Dios haya cabida en nuestra vida y que suceda lo que sucedió allí en la parábola del sembrador. Con el aporte del hermano Carlos Fernando, eh, también nos hizo la introducción al final del Evangelio. Un final vuelve otra vez a suceder lleno de acción, pero que Jesús está dando su vida como servicio por toda la humanidad. Son unos capítulos muy veloces, todo sucede muy rápido y encontramos a Jesús dando su vida precisamente para salvación de muchos. Y hoy podemos disfrutar de esa salvación gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y creo que ya llegando al final de Marcos, podemos hablar de la identidad de Jesús, volver a mencionar ese reconocimiento que hace el extranjero acerca de quién es Jesús y ratificar precisamente que Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y hoy estamos disfrutando precisamente de ese rescate. Dwight, ha sido un pasaje, o no, ha sido un capítulo, ha sido un libro muy interesante que nos deja muchas lecciones y que nos deja muchas elecciones. Yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios por esta oportunidad que Él nos dio de ir avanzando a lo largo de este capítulo, de este libro, 32 episodios que hemos tenido al aire y bueno, muy agradecido, Dubái, qué bueno que podamos sacar estas ideas y poderlas llevar a nuestra vida. Ese Jesús humilde, ese Jesús que sirve a los humildes, ese Jesús que está al servicio siempre de otros, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, estoy de acuerdo y como decía nuestro hermano Carlos Fernando, pues estar en esa disposición de no negarle, sino afirmarnos en quién es Él, qué significa, confesarle, Él es el Hijo de Dios, como lo estaba declarando este centurión romano. Las actitudes, creo que otro de los aspectos principales que podemos extraer como modelo, como una posible elección basada en la lección que se nos ha dado, de que ante las diferentes actitudes o posturas que la gente tomó respecto de Jesús, como pues a veces vimos en los sujetos que se acercaron a Jesús como con envidia, apenas como con el ánimo de retarle, de ver si sabía o no sabía. La envidia fue otra de las motivaciones. Ay, nos van a quitar el puesto. Los sacerdotes exponían. Entonces creo que hay muchas lecciones que podemos sacar aquí respecto de Jesús, pero lo cierto es que Él es el Hijo de Dios, ha muerto, ha resucitado. Eso es un motivo de mucha alegría para nosotros. Podemos disfrutar ese hecho, disfrutar el hecho de que nuestro amado Señor Jesús ha resucitado y vivir en consecuencia una vida en plenitud y en reconocimiento a que Él es el Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo. Amén, amén a eso. Bueno, Dwight,
el tiempo se nos ha ido, ha sido una conversación muy interesante el día de hoy. Primero, yo quiero decir que es de agradecimiento a Dios por la oportunidad. Segundo, de agradecimiento también a usted por el tiempo, por la dedicación, por el esfuerzo de estar aquí cada 8 días conversando. Hay que decir a nuestros oyentes que aunque el programa primero era de media hora, así lo pensamos, luego ha ido avanzando el tiempo y además de lo que sale al aire, pues conversamos nosotros otro tanto y ha sido un espacio para encontrarnos, para pensar nuevos proyectos y quiero agradecerle a Dios, Dwight, por su vida y por esta oportunidad que usted nos ha dado para también conocerle y escucharle y aprender de sus reflexiones. Bueno, en ese sentido sí, difiero un poco porque no me agradecen cuando me siento frente a la mesa a degustar un alimento. Creo que el agradecimiento es al revés. Yo me siento muy agradecido porque me concedan este espacio para compartir. Así me siento frente a un banquete del que disfruto y la verdad pues el que tiene que agradecer soy yo. El que tiene que agradecer soy yo por todo este espacio, esta oportunidad. Y la verdad es que, como dice John, sí que nos toma más tiempo que el que se muestra aquí, que ya es bastante. Entonces, pues gracias a Dios por quienes escuchan y gracias a Dios por lo que significa para nosotros, todo lo que nos ayuda a crecer, a pensar y los retos que nos pone para la vida y para lo que sigue, porque pues esto apenas es un abrebocas. Creo que eh, en términos de lo que tareas completadas, no, esto está supremamente incompleto. Es un gran listado de cosas por profundizar. Carlos Fernando decía que el Evangelio de Marcos estaba lleno de acción y que era muy corto y fácil de leer. Yo le voy a invitar, Dwight, a que tomemos esos 3 elementos para nuestro siguiente podcast. Que sea corto, lleno de acción y fácil de entender. Sobre todo corto. El tiempo se nos va, es que el tiempo se nos va. Bueno, contémosle, Dwight, a nuestros oyentes qué sigue, porque la idea no es acabar con elecciones, ni más faltaba, sino seguir, continuar con sus espacios de conversación y tenemos un nuevo tema para proponer y que quiero, Dwight, que usted nos dé las primeras pistas sobre qué nos vamos a encontrar dentro de 8 días aquí en Elecciones. A partir de ahora, si Dios nos da vida, salud y licencia, vamos a abordar las parábolas. Vamos a proponernos a estudiar parábolas, las parábolas de Jesucristo, todo lo que significan, el contexto en el que fueron escritas, los personajes a quienes estaban dirigidas, porque las parábolas usualmente tenían eso, había una realidad circundante al respecto de la cual Jesús quería pues enseñar, marcar doctrina, y entonces utilizaba como recurso de entendimiento, recurso de ayuda, la parábola. Entonces vamos a adentrarnos en este mundo de las parábolas y con la ayuda de Dios ir aprendiendo de ellas. Así es, entonces de manera formal damos por cierre a la primera temporada de Elecciones, donde estudiamos el Evangelio según San Marcos, y dentro de 8 días tendremos el inicio de la segunda temporada con el estudio expositivo de las parábolas. Esperamos y confiamos en Dios que será un espacio de conversación muy agradable también, un espacio para aprender de la palabra de Dios y un espacio que nos deje lecciones y elecciones para nuestra vida. Dwight, creo que hemos llegado al final de este episodio, de manera que, hombre, agradecido con Dios por la oportunidad y desde ya a la expectativa de qué va a suceder dentro de 8 días. Todos cordialmente invitados al próximo episodio. Sin más, un saludo desde Bogotá, Colombia y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.